La interrogante que subyace a la realidad económica contemporánea plantea si todo lo percibido como certidumbre es, en esencia, una ilusión meticulosamente construida. No se trata de una mera coincidencia, sino de una estructura diseñada con el propósito de preservar su propia estabilidad mientras, paradójicamente, otros enfrentan el declive. Aunque la afirmación pueda sonar audaz, es pertinente reflexionar. ¿Por qué el capital depositado en una entidad bancaria no se mantiene inmovilizado? ¿Por qué, ante cada ascenso en los precios, el incremento salarial parece manifestarse con notoria tardanza? Y, a pesar del discurso constante sobre el crecimiento económico, ¿por qué una vasta mayoría experimenta la sensación de laborar con mayor intensidad a cambio de una retribución proporcionalmente menor? En el inicio de esta dinámica reside una promesa fundamental, la de que el esfuerzo laboral, el ahorro diligente y la confianza en las instituciones se verán recompensados por el sistema. Sin embargo, esta promesa se erige sobre sucesivas capas de otras promesas, una intrincada superposición de actos de fe que, al acumularse, configuran una estructura piramidal. Esta construcción se eleva a tal. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Magnitud que su base original se torna invisible para la mayoría. Charles Ponzi fue una figura precursora en la conceptualización moderna de esta estratagema. En 1920 capturó la atención de millones al garantizar un retorno del 50% sobre la inversión en un lapso de 3 meses. La credibilidad de su oferta fue abrumadora, pues el sistema aparentaba funcionar con eficacia. El colapso se materializó cuando el flujo de nuevos inversores cesó. Surge entonces una cuestión central. ¿Cómo es posible que su esquema fuese rotundamente condenado, mientras que un sistema financiero global, que exhibe similitudes lógicas en su funcionamiento, es aceptado como legítimo? Al realizar un depósito de, por ejemplo, 1000 unidades monetarias en una entidad bancaria, dicho capital no permanece inactivo. El banco retiene una fracción, aproximadamente 1/10 parte, y concede el remanente en forma de préstamo. Este préstamo, a su vez, es depositado en otra institución financiera que replica el proceso. De esta forma, una única unidad monetaria se multiplica, generando un capital que carece de existencia física. Se trata de un ejercicio de fe colectiva, una intrincada cadena de promesas. No obstante, la cuestión fundamental emerge. ¿Qué acontecería si la totalidad de los depositantes intentaran materializar sus promesas de retiro simultáneamente? En 1971, la administración de Richard Nixon disolvió el vínculo entre el dólar estadounidense y el patrón oro. A partir de aquel momento, la divisa careció de un respaldo tangible, sustentándose exclusivamente en la confianza, la expectativa de que otros agentes económicos continuarían aceptándola como medio de intercambio. La incertidumbre radica en la eventualidad de un agotamiento de esta confianza colectiva. El sistema de pensiones opera bajo una lógica análoga. Los trabajadores activos contribuyen económicamente a la subsistencia de los jubilados, con la expectativa de que las generaciones venideras perpetuarán este ciclo. Sin embargo, las tasas de natalidad exhiben un descenso progresivo, lo que provoca un estrechamiento en la base de esta pirámide demográfica. La pregunta ineludible es: ¿qué sucederá cuando no exista una cantidad suficiente de jóvenes para sustentar a la población de mayor edad? ¿Quién asumirá la responsabilidad de cumplir estas promesas cuando la cantidad de nuevos contribuyentes sea insuficiente? En el Japón contemporáneo, la comercialización de pañales para adultos ha superado la de pañales infantiles. Esta imagen, aunque incómoda, refleja una realidad palpable. El envejecimiento demográfico no constituye únicamente un fenómeno biológico.
representa un desafío financiero de magnitud considerable. La base de la pirámide se desintegra paulatinamente, y el peso de las promesas acumuladas amenaza con precipitar un colapso sistémico. Las operaciones de rescate financiero exhiben el mismo patrón subyacente. Durante la crisis de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria impulsó a los bancos centrales a inyectar billones de dólares en la economía, bajo la denominación de flexibilización cuantitativa, con el fin de preservar la ilusión de estabilidad. En esencia, esta acción emulaba la estrategia de Ponzi: emplear capital de nueva creación para saldar obligaciones preexistentes. Las pérdidas resultantes se socializaron entre la población, mientras que los beneficios se concentraron en los estratos superiores del sistema. La pregunta fundamental emerge: ¿cuál es la consecuencia de imprimir una cantidad de dinero superior a la capacidad de absorción de la economía global? La respuesta se manifiesta directamente en el poder adquisitivo cotidiano, perceptible en los precios del supermercado, en el costo de la energía eléctrica y en el valor del alquiler. La inflación, en este contexto, constituye el costo implícito de mantener activa la estructura piramidal. No es un suceso aleatorio, sino una transferencia silenciosa de riqueza, un gravamen aplicado sin consulta democrática. Cada incremento en la emisión monetaria por parte de los gobiernos conlleva una devaluación del poder adquisitivo del ciudadano. Cada rescate de una institución financiera implica indirectamente que la población asume el costo. La historia ofrece precedentes elocuentes. En 1720, la burbuja de los mares del sur sedujo a inversores con la promesa de una riqueza ilimitada, atrayendo una avalancha de capital. El valor de las acciones se disparó hasta un punto insostenible, seguido de un abrupto colapso y la consiguiente ruina económica. 2 siglos después, este patrón se replicó. En la década de 1930, millones de individuos perdieron sus propiedades y sus ahorros. Posteriormente, en la década de 1980, Japón creyó haber descubierto una senda de crecimiento perpetuo. Sin embargo, el valor del suelo en Tokio, que en su momento superó al de todo el estado de California, se desmoronó, dando origen a la denominada década perdida. Cada ciclo histórico reitera una lección inmutable. El crecimiento económico que se fundamenta en la deuda es comparable a ascender por una escalera cuyos peldaños se desintegran progresivamente bajo los pies. La ascensión se mantiene únicamente mientras se generan nuevos soportes. Una vez que estos se agotan, la caída se vuelve ineludible. Actualmente, la deuda global excede los 300 billones de dólares, lo que equivale a 3 veces la producción económica mundial anual. La cuestión de cómo saldar una obligación de tal magnitud permanece sin respuesta. A pesar de ello, la concesión de préstamos, la formulación de promesas y la simulación persisten, pues el reconocimiento de la imposibilidad implicaría la aceptación de un colapso generalizado. Los líderes políticos denominan a estas acciones estímulo, mientras que los economistas las califican de crecimiento. No obstante, cabe interrogar: ¿de qué naturaleza es dicho crecimiento? Si la expansión monetaria supera la generación de riqueza real, el único factor en aumento es la deuda. Constituye una ilusión contable, una estrategia de huida hacia adelante. En cada fase de este sistema, los beneficiarios recurrentes son siempre los mismos. Las entidades bancarias, que perciben intereses por capital creado ex nihilo, las grandes corporaciones, que emplean recompras de acciones para inflar artificialmente sus precios, y los actores políticos, que aseguran el apoyo electoral mediante la promesa de futuros beneficios, cuyo costo recaerá sobre otros. El ciudadano común, en cambio, representa la base fundamental, el componente que sustenta la totalidad de la estructura, a menudo sin plena conciencia de ello. Sin embargo, existe un matiz poco reconocido. La pirámide no requiere un colapso estrepitoso para consumir a sus participantes. Puede mantenerse erguida mientras procede a una expropiación gradual. La inflación merma progresivamente el poder adquisitivo.
La deuda pública absorbe los impuestos de los ciudadanos, y la especulación convierte el futuro en una constante contingencia. El sistema no necesita una implosión para fracasar. Su desgaste lento es suficiente para lograr su cometido. Ante la omnipresencia de una pirámide que abarca la totalidad del planeta, la vía de escape no se encuentra en el discurso, sino en la comprensión profunda. El primer estadio implica la visualización clara de su estructura, es decir, la asimilación de que la estabilidad percibida se fundamenta exclusivamente en la deuda, el crédito y la confianza. Las entidades bancarias centrales operan como los árbitros supremos de este intrincado juego. Cuando el sistema financiero exhibe signos de inestabilidad, recurren a la reducción de las tasas de interés, a la emisión monetaria y a la distribución de liquidez. Sin embargo, cada intervención de rescate adquiere tiempo a expensas del futuro, una estrategia comparable a intentar extinguir un incendio rociando gasolina y albergando la esperanza de que las llamas se calmen por sí solas. En última instancia, la totalidad del sistema se sustenta en una premisa elemental. Mientras la mayoría de la población mantenga su fe, el juego persiste. El valor del dinero no radica en su composición material, sino en la aceptación colectiva de su validez. La incógnita central reside en qué acontecerá cuando esta aceptación comience a fisurarse. La respuesta a esta cuestión no se limita al ámbito teórico. Existen numerosos precedentes históricos. En Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, el marco alcanzó tal grado de inutilidad que fue empleado como combustible para estufas. En naciones como Argentina, Venezuela o Zimbabue, las divisas locales experimentaron una pérdida total de su valor tan pronto como la confianza se disipó. La pregunta ineludible, aquella que pocos se atreven a formular, es si un fenómeno análogo podría manifestarse en el epicentro del sistema financiero, afectando al propio dólar estadounidense. La ineludible verdad es que toda estructura piramidal converge hacia el mismo desenlace. Su colapso no se debe a la falta de altura, sino a la erosión de su base. Cuando el flujo de nuevos inversores, nuevos trabajadores o nuevos creyentes se agota, la estructura cede. Este principio se aplica indistintamente, sea cual fuere el origen de su construcción, desde los especuladores del siglo XVIII hasta los bancos centrales del siglo XXI. Las leyes de la aritmética son implacables. No obstante, la perspectiva no se limita al fatalismo. La comprensión de la mecánica subyacente del sistema constituye el primer paso hacia la autoprotección. Si se reconoce que la inflación opera como un gravamen encubierto, es posible buscar resguardo en activos tangibles y en conocimientos perdurables. Si se asimila que la deuda es una herramienta, su uso puede ser estratégico, evitando ser subyugado por ella. La historia demuestra que los imperios financieros rara vez sucumben de forma repentina. Su declive se inicia con fisuras y posteriormente se fragmentan. El colapso no se manifiesta inicialmente en los grandes titulares mediáticos, sino en los indicios sutiles que con frecuencia se ignoran. La depreciación gradual de una divisa, la incapacidad de una generación para adquirir una vivienda o la insuficiencia de un salario a pesar de un esfuerzo laboral redoblado. Estas son las grietas invisibles que prefiguran el desenlace. Ante este panorama, la Minnow-Wedabail interrogante subsistente es: ¿qué camino resta? Posiblemente, la solución radique en abandonar la percepción de la economía como un ente inalterable o sagrado, y comenzar a reconocerla como lo que inherentemente es: una construcción humana, intrínsecamente susceptible a errores, impulsada por intereses y cimentada en promesas a menudo incumplidas. Y al igual que cualquier otra edificación humana, es susceptible de ser rediseñada. No obstante, para lograr tal rediseño, se torna imprescindible formular una pregunta incómoda. ¿Qué ocurriría si la inminente gran crisis no constituyera un suceso accidental,
sino la conclusión lógica de un modelo económico ya exangüe. Si la trayectoria histórica nos ha brindado una enseñanza fundamental, es que ninguna estructura piramidal puede expandirse de forma indefinida. Algunas experimentan un colapso súbito, mientras que otras se desmoronan con lentitud. Sin embargo, todas convergen hacia el mismo destino: retornar al origen primario del cual emergieron. Es posible que, al materializarse este desenlace, no se trate del fin de la existencia, sino del génesis de una era más íntegra. Un periodo en el que el concepto de valor recobre su significado intrínseco y la labor humana prevalezca sobre la deuda acumulada. Porque, en última instancia, la riqueza genuina no es producto de la mera impresión. Se forja mediante la creación, la construcción y el acto de compartir. Y quizás esta constituya la lección más trascendente. Mientras la estructura piramidal persista, es imperativo evitar convertirse en su cimiento perpetuo. Incluso cuando la estructura aparenta ser inquebrantable, existen indicios que revelan la verdad subyacente. Los mercados financieros que experimentan ascensos inexplicables, la escalada desmesurada de los precios de la vivienda y las corporaciones cuyo valor excede lo que producen, sustentándose en promesas futuras. Todos estos fenómenos constituyen ecos de un patrón recurrente: la pirámide que exige un crecimiento constante, a cualquier costo. Cada promesa de rendimiento futuro se salda con la quimera de que siempre habrá un comprador dispuesto a pagar un precio superior al día siguiente. No obstante, la cuestión crucial reside en qué ocurrirá cuando ese mañana llegue y ya no exista nadie dispuesto a asumir tal precio. La respuesta a esta eventualidad es tanto simple como devastadora. La edificación se derrumba. La historia ha atestiguado su repetición en innumerables ocasiones, lo que torna sorprendente la persistencia de la sorpresa. En 1999, la burbuja de las .com transformó a miles de individuos en millonarios de la noche a la mañana. Empresas carentes de beneficios o de productos tangibles alcanzaron valoraciones gigantescas. Bastó la disolución del entusiasmo general para que la estructura se desplomara en cuestión de meses. La fe se desvaneció, arrastrando consigo las fortunas acumuladas. El patrón se manifestó nuevamente en 2008. Las viviendas eran adquiridas mediante créditos hipotecarios que los prestatarios carecían de capacidad para saldar, si bien las entidades bancarias continuaron otorgando préstamos. Cuanto mayor era el volumen de créditos concedidos, mayor era la percepción de disponibilidad monetaria. Con el inicio de los impagos, las sucesivas capas de deuda colapsaron, emulando una reacción en cadena. Una vez más, el sistema fue objeto de un rescate financiero, no bajo principios de justicia, sino mediante la inyección de capital creado de la nada. Los responsables de la crisis fueron recompensados, mientras que los individuos ajenos a ella vieron cómo su nivel de endeudamiento se incrementaba. No obstante, una década y media después, la situación actual revela una repetición del mismo ritual: un incremento en la deuda, un aumento en el gasto y una proliferación de promesas. ¿Es plausible que alguien considere genuinamente que, en esta ocasión, el resultado será distinto? La deuda estudiantil, la hipotecaria y la de tarjetas de crédito representan cada una micropirámide autónoma, sostenida por la expectativa de que los pagos continúen fluyendo. Si un eslabón de esta cadena se rompe, la estabilidad del conjunto se ve comprometida. La particularidad actual reside en que estas estructuras piramidales ya no operan de forma aislada. Se encuentran interconectadas. El colapso de una de ellas puede provocar una inestabilidad generalizada en las demás. Constituye un sistema global de interdependencias donde el fallo de una nación o de una corporación de gran envergadura puede desencadenar una reacción en cadena de proporciones significativas. Sin embargo, existe un aspecto aún más inquietante.
Conforme el sistema financiero exhibe una creciente fragilidad, las soluciones propuestas por los estratos dominantes invariablemente convergen. Mayor control, incremento de la emisión monetaria y una vigilancia ampliada. Aunque se justifique esta intervención en nombre de la estabilidad, cada nueva capa de injerencia únicamente incrementa la altura de la pirámide, lo que, a su vez, augura un impacto más severo en caso de un eventual colapso. Se evocan tiempos en los que se sostenía la neutralidad del dinero, la autorregulación de los mercados y la existencia de un equilibrio natural. Hoy, esta concepción se ha revelado como un mito. Son los bancos centrales quienes determinan el valor de la divisa, los gobiernos quienes deciden las entidades a rescatar y las grandes corporaciones quienes dictaminan la supervivencia o la desaparición de sectores económicos. Aparentemente libre, la realidad de este entramado dista de serlo. El advenimiento del dinero digital, presentado como una innovación progresista, constituye la próxima estratagema de control. Cada transacción y cada movimiento financiero quedan registrados. La posibilidad de una divisa programable, cuyo uso o acceso pueda ser limitado o condicionado por directrices estatales, ha trascendido el ámbito de la ciencia ficción. Es pertinente considerar un futuro en el que los ingresos salariales se restrinjan a la adquisición de productos específicos, o en el que el acceso a los fondos dependa directamente del comportamiento individual. Tal escenario, aunque pueda parecer exagerado en la actualidad, habría sido igualmente inverosímil hace 2 décadas, cuando la idea de un algoritmo decidiendo el contenido informativo, el pensamiento o la inclinación electoral habría sido inconcebible. La pirámide se nutre no exclusivamente de capital monetario, sino también de la atención, la fe y la conformidad colectiva. La preservación de esta ilusión es de vital importancia, y para ello, la narrativa predominante resulta fundamental. Se promueve la creencia de que la inflación es un fenómeno fortuito, que la deuda es una necesidad inherente y que el consumo ostenta la cualidad de una virtud. Sin embargo, tras estas afirmaciones se oculta un propósito primordial: mantener a los individuos dentro del juego. Porque si la base se subleva, la estructura piramidal se desmorona. Ante esta revelación, la pregunta persiste: ¿por qué se mantiene la participación en este juego? Es posible que la alternativa genere temor. La desvinculación del sistema implica incertidumbre, riesgo y la asunción de una responsabilidad individual. La pirámide, por su parte, ofrece una aparente comodidad: un empleo estable, el acceso a un préstamo, la promesa de una pensión. Se configura así como una jaula de oro, pero ineludiblemente sigue siendo una jaula. Algunos individuos, no obstante, comienzan a dirigir su mirada más allá de las convenciones. Buscan el valor en lo tangible, en lo auténtico, en la propiedad de la tierra, en el desarrollo de oficios, en la conformación de comunidades reducidas donde el intercambio no dependa de la fe depositada en una cifra digital. Se trata de un retorno paulatino, pero inexorable, hacia la esencia primigenia de la economía: la gestión de recursos concretos, no de promesas abstractas. En última instancia, todo sistema financiero confronta la misma interrogante fundamental: ¿qué otorga respaldo a la confianza? En épocas pretéritas era el oro, posteriormente la productividad. En la actualidad se sustenta únicamente en la convicción de que el mañana replicará al ayer. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los sistemas más inflexibles y aquellos que operan con mayor arrogancia son los que experimentan los colapsos más violentos cuando la fe colectiva se disipa. La ironía reside en que cada colapso sistémico genera su propia renovación. Tras la burbuja de los mares del sur, emergieron nuevas regulaciones. La Gran Depresión dio origen a un nuevo orden económico. Después del caos de la década de 1970, el petrodólar confirió una estabilidad temporal al sistema global. No obstante, cada supuesta reinvención constituía, en esencia, una reconstrucción del mismo modelo, subyacente,
bajo una denominación diferente. De esta forma, el ciclo se perpetúa, confiando reiteradamente en la eficacia de la misma estratagema. Sin embargo, ¿qué ocurriría si la transformación genuina no emanara de los estratos superiores, sino de la base? ¿Cuál sería la consecuencia si, en lugar de alimentar la pirámide, la participación en ella simplemente cesara? La respuesta no es trivial, pero la historia ofrece indicios reveladores. Cada vez que un sistema adquiere una magnitud insostenible, los individuos comienzan a gestar alternativas: monedas locales, cooperativas, sistemas de trueque, comunidades autosuficientes. Estas pequeñas semillas germinan cuando el terreno del sistema predominante empieza a fisurarse. Aunque no sean perfectas, constituyen un recordatorio inequívoco de la existencia de vida más allá de la pirámide. No obstante, el poder rara vez se cede con facilidad. Aquellos posicionados en los estratos superiores emplearán todos los medios a su alcance para preservar la integridad de la estructura. Prometerán estabilidad, seguridad y prosperidad. Pero tales garantías constituyen el canto de sirena que precede a la catástrofe. Mientras tanto, millones de individuos continúan su labor, asumen cargas financieras y, en esencia, sostienen una estructura que ya no les ofrece soporte recíproco. Surge entonces la pregunta más trascendental: ¿hasta qué punto puede una pirámide mantenerse erguida antes de que comience a autoconsumirse? ¿Cuál es la longevidad de un sistema cuya subsistencia depende de un incremento constante en la deuda, el consumo y la ilusión para evitar su colapso? La respuesta, quizás, no se cuantifica en años, sino en la confianza. Porque cuando la fe se disipa, el tiempo se agota. Y ese momento podría materializarse con una celeridad insospechada. Una vez que la confianza se extingue, las administraciones gubernamentales recurren a su modus operandi habitual: la promesa de soluciones expeditas. Proponen nuevos planes, implementan nuevos gravámenes y formulan nuevas políticas. Sin embargo, todas estas iniciativas comparten un hilo conductor invisible. Ninguna aborda la raíz del problema. La imposibilidad de hacerlo reside en que el problema mismo es intrínseco al sistema del cual forman parte. ¿Cómo es posible reformar una estructura cuya existencia depende del autoengaño colectivo? Las estadísticas de deuda pública son reveladoras. Cada nación, desde las más prósperas hasta las más empobrecidas, incurre en un gasto que supera su capacidad productiva. Los actores políticos justifican esta práctica con retórica atractiva: inversión, estímulo, desarrollo. Sin embargo, la realidad subyacente es más cruda. Constituye una estrategia de huida hacia adelante, una promesa formulada con capital que aún no ha sido creado. Y cada nueva obligación financiera representa un ladrillo adicional en la edificación de la pirámide. En un planteamiento teórico, los impuestos deberían destinarse a la financiación de los servicios públicos. No obstante, en la práctica, una proporción sustancial de estos recursos se emplea en el pago de intereses sobre la deuda, no en la amortización del capital. Esto implica que los individuos trabajan cotidianamente para sustentar una obligación que nunca se extingue, un tributo perpetuo a un sistema que se alimenta de su esfuerzo y su confianza. ¿No se ajusta esta situación, acaso, a una definición contemporánea de servidumbre? Cuando la moneda experimenta una pérdida de valor, los ciudadanos buscan refugio en activos como el oro, los bienes raíces, las criptomonedas o las acciones. Sin embargo, incluso estos aparentes refugios forman parte del mismo entramado. El sistema ha desarrollado la capacidad de absorberlo todo. Si un activo adquiere popularidad, es regulado, grabado o manipulado. Nada parece escapar al alcance expansivo de la pirámide. Las criptomonedas surgieron como una expresión de rebelión, un intento de establecer una forma de capital monetario al margen del control de las instituciones bancarias y gubernamentales. No obstante, con el transcurso del tiempo, muchas de ellas
se transformaron en aquello que inicialmente buscaban reemplazar. Vehículos de especulación, cuyo valor se inflaba mediante promesas y rumores. La lógica subyacente de adquirir hoy para vender a un precio superior mañana se infiltró en su estructura como un agente patógeno. La cuestión ineludible es si una idea concebida para la liberación puede subsistir dentro del mismo sistema que aspira a aniquilar. La historia ofrece una respuesta resonante. Cualquier elemento que deviene rentable es en última instancia absorbido. La disidencia se transforma en mercancía, la rebeldía en tendencia. Y el ciclo se perpetúa. El problema subyacente no reside en el dinero per se, sino en el significado que le ha sido atribuido. Se le confiere el estatus de riqueza tangible, cuando, en rigor, constituye un mero símbolo, un indicador de confianza. Sin embargo, esta confianza ha sido objeto de tal manipulación que ya no representa valor intrínseco, sino una forma de obediencia. El valor de una divisa se deriva de la aceptación colectiva de dicho valor. Es un pacto implícito, sustentado en el temor y la conveniencia. Cuando los individuos comienzan a cuestionar esta premisa, los estratos de poder responden con un espectáculo magnificado. Se despliegan nuevos discursos, se inician nuevos conflictos, se construyen nuevas narrativas. Siempre existe un elemento distractor, una justificación para la emisión monetaria expansiva, el aumento del gasto y la formulación de más promesas. Cada crisis, lejos de operar como una advertencia, se transforma en una coyuntura para consolidar la estructura. Es ilustrativo considerar los acontecimientos durante la pandemia global. En un lapso de semanas, la emisión de capital monetario superó la acumulada durante décadas previas. Esta acción se justificó en nombre de la emergencia y por un tiempo surtió efecto, permitiendo que la pirámide respirara. Sin embargo, el costo fue silencioso. Una inflación que mermó el poder adquisitivo, una dependencia incrementada del Estado y una concentración de riqueza sin precedentes. Los individuos más acaudalados multiplicaron sus fortunas, mientras que el resto de la población subsistió gracias a subsidios. Se trató de un rescate de alcance global, pero sus beneficios no fueron universales. El aspecto más inquietante reside en la aceptación mayoritaria de esta situación sin objeciones sustanciales. Esto se debe a que, cuando el miedo prevalece, la racionalidad se disipa. El sistema es consciente de esta dinámica. Sabe que el miedo constituye la divisa más estable. Aún así, existe un umbral que ni siquiera el miedo es capaz de sostener indefinidamente. Cuando las generaciones jóvenes empiezan a cuestionar el valor del trabajo, al percibir que el estudio, el esfuerzo y el ahorro no garantizan una existencia digna, una ruptura fundamental se produce. Cuando los progenitores ya no logran explicar a sus descendientes por qué los bienes y servicios duplican su costo, mientras los salarios permanecen estáticos, la fe colectiva comienza a desmoronarse. Es en este punto donde las estructuras piramidales comienzan a tambalearse, no debido a un aumento de la deuda, sino al agotamiento de la ilusión. Porque, en última instancia, la economía no es más que una narrativa audible, una historia cuya eficacia depende de la creencia simultánea de todos sus participantes. Cuando dicha narrativa pierde su poder de convicción, ni la divisa, ni las regulaciones, ni las promesas son capaces de sostenerla. Y ese momento se aproxima, no como una explosión estruendosa, sino como un prolongado suspiro. Una fatiga generalizada que permea naciones, generaciones y culturas. Se percibe en la creciente desconfianza hacia los actores políticos, en el cinismo extendido hacia las instituciones bancarias y en el hartazgo colectivo ante un sistema que proclama progreso mientras, paradójicamente, distribuye miseria. ¿Qué acontece cuando la totalidad de un mundo cesa de creer? ¿Qué emerge tras el colapso de una fe global? Posiblemente algo más elemental:
Quizás el retorno a lo esencial. No una revolución violenta, sino una reconfiguración silenciosa de las prioridades. Una menor obsesión con el crecimiento, una mayor atención a la sostenibilidad, menos credulidad en la deuda, más valor en lo tangible. Las nuevas generaciones ya anticipan esta transformación. Exhiben una preferencia por las experiencias sobre los objetos, por la cooperación sobre la competencia y por el propósito sobre la mera remuneración. Lo hacen a menudo sin plena conciencia de que, al actuar de esta manera, están desmantelando progresivamente la lógica subyacente de la pirámide. Porque una estructura piramidal no necesita ser destruida por la fuerza, basta con que su base cese de sustentarla. El sistema, sin embargo, aún no se rinde. Se adapta, muta y busca nuevas vías para su perpetuación. Los discursos varían, pero la esencia permanece inalterada. En el pasado, la justificación fue el progreso. Luego, la globalización. En la actualidad, la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Cada era elabora su propia justificación moral para proseguir con la acumulación y la expansión del control. Y en cada una de ellas, el ciudadano promedio persiste en la creencia de un avance, cuando en realidad solo asciende un peldaño más en la pirámide. Quizás la interrogante más trascendental no radique en la forma en que el sistema colapsará, sino en aquello que se erigirá tras su caída. ¿Se construirá una nueva estructura basada en las mismas reglas o emergerá algo verdaderamente divergente? ¿Se continuará cuantificando el valor en términos numéricos o se aprenderá a medirlo en función del bienestar, el equilibrio y el tiempo? Las civilizaciones que desatendieron sus propios límites históricos invariablemente convergieron hacia un mismo desenlace: el colapso interno. Esto no se produjo por una escasez de recursos, sino por un exceso de ambición. El Imperio Romano, por ejemplo, no sucumbió ante la superioridad militar de sus adversarios, sino porque su estructura interna se tornó insostenible. Las promesas se multiplicaron a un ritmo superior al de la realidad subyacente, y en un momento determinado, simplemente dejó de haber quienes estuvieran dispuestos a creer en ellas. En la actualidad, el imperio que nos rige es invisible, mas no por ello menos frágil. No extiende su dominio mediante legiones, sino a través de instituciones bancarias. No conquista territorios geográficos, sino mentes. Y su eventual declive no será anunciado por conflictos bélicos, sino por silencios, por individuos que cesan su participación en el juego, que abandonan su fe y que inician la construcción de alternativas al margen del sistema establecido. Quizás este sea el verdadero punto de inflexión, el momento en que la fe colectiva se disuelva y la humanidad se vea confrontada con la disyuntiva de reconstruir la pirámide o finalmente aprender a subsistir sin ella. Y cuando ese punto culmine, ningún discurso será capaz de ocultar la realidad. Las cifras perderán su relevancia, los mercados cesarán su reactividad, y los especialistas carecerán de respuestas válidas. Será el instante en que la realidad, sistemáticamente negada durante tanto tiempo, reivindique su posición inherente. Porque si bien el sistema puede manipular las percepciones, no posee la capacidad de manipular los límites físicos. Es incapaz de imprimir recursos, tiempo o una confianza perdurable. Cada crisis ha fungido como un recordatorio persistente de esta verdad. Cada burbuja especulativa ha sido un ensayo general para el colapso final. Sin embargo, el ser humano posee una peculiar capacidad de olvido. Olvida el dolor experimentado, las lecciones aprendidas, la naturaleza intrínseca del peligro. Por consiguiente, reincide en la construcción de la misma estructura de forma recurrente, bajo la convicción de que, en esta ocasión, el resultado será distinto. La interrogante se cierne. ¿Cuántas repeticiones de este ciclo son necesarias antes de que se rompa de manera definitiva? ¿Cuántas advertencias adicionales
se requieren para comprender que el problema no radica en la burbuja en sí, sino en el aire con el que es insuflada? Ese aire es la ambición, es la facilidad del crédito, el consumo incesante, el anhelo de poseer más sin una comprensión clara del propósito. Esta es la esencia del sistema, una maquinaria diseñada para transformar la codicia en su fuerza motriz. Un motor que únicamente opera si todos sus componentes se mueven con mayor celeridad, incluso cuando ya no existe un destino discernible. En épocas pretéritas, las sociedades comprendían que la riqueza poseía un límite inherente y natural. Asimilaban que la tierra solo podía ofrecer una cantidad finita, que los recursos eran agotables y que el equilibrio constituía un elemento intrínseco de la existencia. En contraste, la contemporaneidad se rige bajo la premisa de un crecimiento ilimitado, como si el planeta constituyera una cuenta bancaria con reservas inagotables. Sin embargo, la naturaleza no se somete a las leyes de la economía, y cuando se la somete a una presión excesiva, reclama un costo que ninguna institución financiera puede solventar. La ironía reside en que el sistema se postula como una entidad racional, si bien en su núcleo es profundamente irracional. Proclama estabilidad mientras genera inestabilidad, promete progreso mientras dilapida el futuro. Se enmascara bajo la apariencia de ciencia, pero opera con la lógica de una religión. Posee sus templos, los bancos centrales, sus sacerdotes, los economistas, sus rituales, las tasas de interés, los informes financieros, los rescates y, sobre todo, su deidad, el crecimiento perpetuo. No obstante, ninguna deidad posee la inmortalidad. Y cuando el altar se desmorone, ninguna fe será capaz de preservarlo. El ciudadano promedio, sin embargo, no dedica su pensamiento a estructuras piramidales o a deudas de alcance global. Sus preocupaciones se centran en la subsistencia mensual, el abono del alquiler y el sustento familiar. Desconoce que cada bien adquirido, cada impuesto saldado, cada crédito suscrito, representa una piedra adicional en la base del sistema. Ignora que su esfuerzo cotidiano funge como el combustible de un motor que, en realidad, no lo conduce a un destino significativo. Y en este punto reside la verdadera tragedia. La mayoría de la población labora con una intensidad sin precedentes, pero posee una proporción de bienes y capital menor que nunca. La productividad experimenta un crecimiento constante. Los beneficios corporativos alcanzan cifras récord, mientras que los salarios apenas registran variaciones. ¿Hacia dónde se dirige toda esta riqueza generada? ¿Quién la acumula? La respuesta, invariablemente, señala hacia los estratos superiores. Porque en una estructura piramidal, la ley de la gravedad económica es inmutable. Lo que desciende son las obligaciones, no las ganancias. Las vastas fortunas no se acumulan por mero azar. Su crecimiento se debe a que el sistema está inherentemente diseñado para ello. Las entidades bancarias otorgan préstamos con capital que no poseen. Las corporaciones realizan recompras de sus propias acciones. Y los gobiernos rescatan a los mismos actores que provocan las crisis. Simultáneamente, se instruye al ciudadano promedio a apretarse el cinturón, a aceptar la necesidad del sacrificio y a aguardar una recuperación inminente. Sin embargo, dicha recuperación jamás se materializa. ¿Y qué sucedería si dicha recuperación no se produce, porque nunca constituyó el objetivo primordial? ¿Y si el verdadero propósito del sistema no es la prosperidad generalizada, sino su propia perpetuación? Cuando una deuda adquiere un carácter impagable, no se procede a su cancelación, sino a su refinanciación. Si el sistema amenaza con un colapso, no se reinicia, sino que se expande. Cada medida correctiva, cada operación de rescate, cada plan de estímulo representa únicamente una prórroga disfrazada de salvación.
Y cuanto mayor sea la extensión de esta dilación, más drástico resultará el ajuste final. Existe un término que encapsula esta dinámica: adicción. La economía mundial exhibe una dependencia patológica hacia el capital de bajo coste, las tasas de interés reducidas, el crédito accesible y la quimera de que una nueva inyección monetaria solventará cualquier problema. Sin embargo, al igual que toda adicción, demanda dosis progresivamente mayores para producir el mismo efecto, hasta el día en que la dosis se revela insuficiente. Ese día, ineludiblemente, llegará. Quizás no se manifieste con un estallido sonoro, sino con un silencio aturdidor. Con el cierre en cadena de instituciones bancarias, con la depreciación acelerada de las divisas en cuestión de días y con la declaración de moratorias gubernamentales ineludibles. Y cuando acontezca, muchos proclamarán su carácter inesperado, afirmando que nadie lo previó. No obstante, la verdad estará inscrita en cada gráfico, en cada estadística y en cada factura pendiente de pago. El colapso no representará el fin de la humanidad, sino el epílogo de una era. El término de la premisa de que es factible subsistir indefinidamente a crédito. Y cuando la actividad cese por completo, cuando el estruendo se disipe, es posible que algo nuevo comience a germinar en el silencio. No un sistema perfecto, sino uno intrínsecamente más humano. Un modelo en el que el valor recobre una dimensión que trascienda la mera cuantificación numérica, donde el trabajo signifique creación, y no únicamente supervivencia, donde el dinero vuelva a ser un instrumento, y no un soberano. La transformación no emanará de los estratos de poder. Por su propia naturaleza no puede hacerlo. Aquellos que residen en la cúspide de la pirámide carecen de interés en su desmantelamiento. El cambio provendrá, como históricamente ha ocurrido, de quienes se encuentran en la base, de quienes soportan el peso del sistema, de aquellos que ya no poseen nada que perder. Es probable que el proceso se inicie con una pregunta elemental: ¿por qué se acepta participar en un juego cuya imposibilidad de victoria es conocida? De esta interrogante surgirán miles más. ¿Por qué se incrementa el esfuerzo laboral para obtener una menor retribución? ¿Por qué se denomina progreso a la acumulación de deuda? ¿Por qué se deposita la confianza en aquellos que repetidamente han demostrado priorizar su propia salvación? Cuando el volumen de interrogantes se multiplica, las respuestas oficiales pierden su capacidad de convicción. En ese preciso instante, la narrativa dominante comienza a fisurarse. La pirámide puede permanecer erguida durante un periodo adicional, pero su base ya no conservará su configuración original. Porque una vez que la estructura es percibida con claridad, es imposible desaprender su existencia. Y es entonces cuando se gesta un nuevo comienzo. No una revolución ruidosa, sino una de conciencia. Individuos que aprenden a gestionar sus finanzas de manera diferente, a reducir su consumo y a disminuir su dependencia del crédito. Personas que se organizan para generar valor tangible al margen del sistema establecido. Cooperativas, redes locales, sistemas de intercambio equitativo. Estos pequeños actos, al acumularse, poseen una potencia superior a cualquier rescate financiero. Esta es la paradoja definitiva. La pirámide de mayor envergadura en la historia puede sucumbir no por una agresión externa, sino por la simple determinación de quienes la sostienen: cesar su soporte. Y cuando este evento se materialice, no habrá anuncios grandilocuentes, titulares de prensa o discursos que lo proclamen. Será una transformación silenciosa, casi imperceptible en sus albores. Un individuo, un día, optará por no incurrir en más endeudamiento. Otro decidirá abstenerse de adquirir un bien superfluo. Una unidad familiar elegirá producir una parte de sus propios bienes de consumo. Un colectivo vecinal compartirá recursos sin la intervención de intermediarios.
De esta forma, de manera gradual, la pirámide. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Retomemos desde aquí. Quedará desprovista de su sustento. Porque las estructuras de mínimo poder no experimentan un colapso súbito. Se vacían progresivamente desde su interior. La trayectoria histórica lo corrobora de forma reiterada. Las civilizaciones no sucumben ante la llegada de adversarios a sus puertas, sino cuando su población cesa de creer en ellas. El Imperio Romano no se desintegró en un único día. Su declive se prolongó durante siglos de excesos, desigualdades y una creciente desconfianza. Un proceso análogo podría manifestarse en la economía global. No un colapso repentino, sino un desmoronamiento gradual, una fatiga invisible que culmina en una irreversibilidad. Y al acontecer este proceso, la confusión prevalecerá. Habrá quienes intenten reconstruir lo antiguo, bajo la convicción de que solo se requiere el ajuste de ciertas piezas. Proclamarán que el fallo residió en la regulación, en la política o en la gestión. Sin embargo, el error fundamental se hallaba en la propia base. La premisa de que es posible generar una riqueza ilimitada en un mundo con recursos finitos. ¿Será la humanidad capaz de asimilar esta verdad o intentará una vez más reinventar la ilusión? Surgirán propuestas de una solución global, como una moneda digital única, bajo el control de los bancos centrales. Se presentará como un paliativo ante el caos, como el advenimiento de una nueva era de transparencia y eficiencia. No obstante, detrás de este discurso se ocultará la misma motivación recurrente: el imperativo de mantener el control. Un sistema en el que cada gasto, cada transacción, cada ahorro sea susceptible de vigilancia. Una estructura sin efectivo, sin alternativas de refugio y sin anonimato. Una pirámide de mayor altura y refinamiento, pero igualmente dependiente de la fe. En ese punto, la disyuntiva se perfilará con claridad: obedecer o reconstruir. La reconstrucción conllevará dolor. Implicará el reconocimiento de que el bienestar al que se acostumbró la sociedad se edificó sobre la base de la deuda, el consumo y el desequilibrio. Demandará la aceptación de la imposibilidad de poseerlo todo simultáneamente. Una abundancia ilimitada y una estabilidad perdurable. Sin embargo, también implicará la conquista de la libertad de redefinir el concepto de prosperidad, porque prosperar no se reduce a la acumulación material. Consiste en vivir con propósito, con disponibilidad de tiempo y en un estado de equilibrio. Implica poseer el control sobre lo que se produce y se consume, sobre el valor que se genera y se recibe. Representa la ruptura con la concepción de que la existencia solo es posible a través del sistema. Durante siglos se ha inculcado la noción de que la economía es una disciplina fría, matemática e ineludible. Sin embargo, en su esencia, constituye una narrativa colectiva, un consenso social sobre aquello a lo que se le atribuye valor. Si se modifica el sistema de valores, la totalidad del paradigma se transforma. ¿Qué ocurriría si se abandonara la medición del éxito en términos monetarios para comenzar a cuantificarlo en bienestar? Si las políticas públicas no se fundamentaran en el crecimiento, sino en la estabilidad. Si la labor humana dejara de ser una imposición para la subsistencia y se convirtiera en una forma de contribución significativa. Estas interrogantes pueden parecer utópicas, sin embargo, toda transformación profunda se ha iniciado a partir de una de ellas. Los antiguos imperios también profesaron la creencia de que su modo de existencia sería perpetuo, hasta que dejó de serlo. El colapso, en esencia,
no representa una aniquilación, sino una transformación. Constituye la oportunidad que surge cuando lo obsoleto ya no es capaz de sustentar lo emergente. Y esta oportunidad, a pesar de ser temida, es indispensable. Sin ella, se continuaría la repetición del mismo ciclo: auge, endeudamiento, euforia y caída. Una cadencia tan ancestral como la propia humanidad. El patrón de esta dinámica se manifiesta de forma ubicua. En los mercados financieros, en la arena política, en las relaciones laborales y en la conceptualización del éxito. Todo converge en torno a la noción de más. Mayor producción, mayor consumo, mayor crecimiento. No obstante, la historia de la pirámide nos enseña que la búsqueda de más siempre encuentra un límite intrínseco. Y al alcanzarse dicho límite, la transformación no constituye una opción, sino una consecuencia ineludible. Quizás en un futuro distante, al rememorar esta época, no se la perciba como una tragedia, sino como el término de una ilusión. Como el instante en que la humanidad asimiló la imposibilidad de subsistir perpetuamente sobre promesas vacías. El dolor será una parte inherente, sí, pues toda transición lo conlleva. Sin embargo, también emergerá una claridad profunda. Las máscaras se desvanecerán. Se discernirá quién generaba valor genuino y quién únicamente lo extraía. Se diferenciará a quienes dependían intrínsecamente del sistema de aquellos capaces de subsistir al margen de él. Y de esta distinción nacerán nuevas normativas, nuevos consensos y nuevos fundamentos. Es posible que el dinero no se erradique, pero su significado transmutará. Quizás las divisas digitales coexistan con sistemas locales de naturaleza más humana y equitativa. Es concebible que el crédito se emplee con fines de creación, y no de especulación. Es probable que los individuos comprendan que la riqueza genuina no reside en las arcas bancarias, sino en la capacidad de adaptación, la cooperación y la resiliencia. Porque, en última instancia, la economía no es más que un espejo de la propia humanidad. Si la codicia prevalece, la economía reflejará dicha cualidad. Si la conciencia se expande, la economía también se manifestará en consecuencia. Por consiguiente, la transformación no se inicia en los mercados, sino en la psique individual. En cada persona que opta por pensar de manera distinta, actuar de forma divergente y consumir con discernimiento. En cada individuo que abandona la persecución de la ilusión piramidal y emprende la construcción de un fundamento propio. Y cuando un número suficiente de individuos adopte esta postura, el sistema obsoleto colapsará por mera caducidad. No se deberá a una derrota impuesta, sino a su irrelevancia intrínseca. El porvenir no pertenece a quienes se dedican a la acumulación, sino a quienes poseen la capacidad de comprensión. Y la comprensión, en este contexto, se configura como un acto de resistencia. Resistir la manipulación, resistir el temor y resistir la seducción del crédito fácil. Cada vez que se opta por ahorrar en activos tangibles, cada vez que se produce más de lo que se consume, y cada vez que se ofrece ayuda a otro sin la expectativa de un beneficio recíproco, se está socavando la base de la pirámide. Se participa, de este modo, en una revolución silenciosa, la única que posee la capacidad de transformar radicalmente la realidad. Y es posible que, dentro de algunas décadas, al analizar este periodo, se afirme que su declive no constituyó un desastre, sino un despertar. Que la pirámide no fue aniquilada por una crisis coyuntural, sino por millones de decisiones discretas, adoptadas en silencio y con profundo sentido. Porque las grandes estructuras, invariablemente, concluyen de este modo, no con un estruendo estrepitoso, sino con un suspiro prolongado. Cuando quienes las sustentan, simplemente, optan por liberarse. Liberarse no implica una capitulación. Significa comprender que no todo lo que se precipita merece ser salvaguardado. Es reconocer la existencia de sistemas
que deben perecer para permitir el surgimiento de otros. Que ciertas estructuras se hallan tan corroídas que su reparación resulta inútil. La humanidad ha transitado este camino previamente. Dejó atrás la figura de reyes divinos, dogmas religiosos absolutos e imperios considerados eternos. Y en cada ocasión, la creencia generalizada fue que el fin del mundo había llegado. Pero no fue así. Simplemente se transformó. La economía global, en su configuración actual, se aproxima a su punto de agotamiento. Las ecuaciones numéricas ya no concuerdan, los recursos se muestran insuficientes y la confianza se erosiona progresivamente con cada día. Lo que en otro tiempo fue concebido como un motor de progreso, se ha transmutado en una maquinaria de extracción. Extrae valor del esfuerzo laboral, de los recursos naturales, del tiempo y de las emociones. Lo convierte todo en mercancía, en deuda, en mera cuantificación. Y lo logra con tal eficacia que la mayoría ya no discierne entre el valor intrínseco y el precio de mercado. No obstante, ¿qué acontece cuando todo se convierte en objeto de comercio? Cuando incluso el aire, el agua o la atención humana poseen un valor monetario. ¿Qué ámbito queda exento de ser vendido o hipotecado? Esta es la última frontera del sistema, la transformación de la existencia misma en una transacción. La labor, antaño un emblema de dignidad, es hoy percibida como una carga. Su medición se basa en la productividad, en la consecución de objetivos y en el rendimiento, raramente en la satisfacción intrínseca. A pesar de ello, el sistema requiere una labor constante, un consumo continuo y la perpetuación de su dinámica. Porque si la actividad cesa, la rueda también se detiene. Los especialistas en economía disertan sobre ciclos de expansión y contracción, pero más allá de esta terminología técnica subyace una realidad más profunda. Una civilización que ha equiparado el mero movimiento con el progreso genuino. Una sociedad que avanza sin un rumbo definido y que produce sin cuestionar su propósito. Y mientras tanto, la disparidad se acrecienta. En la cúspide, un selecto grupo controla una cantidad de riqueza superior a la de miles de millones de individuos combinados. En la base, el resto compite por subsistir con recursos escasos. Y aunque el discurso promueva la noción de oportunidades y meritocracia, el juego se encuentra falseado desde su inicio. Los dados están cargados. La pirámide no recompensa el esfuerzo, sino la posición. ¿Y qué acontece cuando la desigualdad deja de ser una mera estadística para convertirse en una herida abierta? Ocurre lo ineludible, la desobediencia. No una de carácter violento, sino una de índole silenciosa. Aquella que se inicia cuando la población cesa de creer en la validez del esfuerzo, cuando deja de acatar las normas por no hallarles sentido intrínseco. Esta desobediencia, imperceptible en sus comienzos, es la fisura que prefigura el colapso. Y aquellos en los estratos superiores son conscientes de esta dinámica. Por ello, procuran mantener la ilusión a cualquier precio. Generan nuevas narrativas. La inteligencia artificial augurará abundancia. La economía verde rescatará al planeta. La digitalización erradicará la desigualdad. No obstante, cada una de estas promesas constituye únicamente una nueva capa superpuesta sobre la misma base inestable. Se trata de tecnología desprovista de una transformación ética, innovación carente de propósito, avance sin una dirección clara. La interrogante que pocos osan formular es la siguiente: ¿puede una civilización subsistir si su sistema económico se sustenta en un crecimiento ilimitado? La respuesta es evidente, aunque incómoda. No puede. Nada en el ámbito natural experimenta un crecimiento perpetuo. Los árboles, los seres vivos, las galaxias, todos se rigen por un ciclo: nacimiento, expansión, alcance de un límite, transformación o perecimiento.
Únicamente la especie humana pretende desafiar esta ley. Y al hacerlo, se confronta con el colapso, no como un castigo, sino como una corrección indispensable. No obstante, no todo colapso implica destrucción. Algunos constituyen una revelación. Son el instante en que la falacia se torna insostenible y la verdad, por dolorosa que sea, se impone ineludiblemente. El dinero, en su configuración contemporánea, representa una promesa carente de sustento. No está respaldado por reservas áureas, por producción tangible, ni por una labor real. Se fundamenta únicamente en la deuda y en la confianza colectiva. Cuando esta confianza se erosiona, lo que subsiste es meramente papel, o en el escenario más optimista, datos digitales susceptibles de desaparecer con un simple comando. La cuestión central es: ¿qué sucede cuando la totalidad de un mundo depende de un constructo tan frágil? Acontecerá lo que históricamente ha sucedido. Quienes no comprenden la dinámica del juego serán los primeros en experimentar las pérdidas. Aquellos que la asimilen demasiado tarde los seguirán. Y un selecto grupo, siempre posicionado en la cúspide, se adaptará para mantener su dominio sobre la nueva configuración del sistema. Por esta razón, la transformación genuina no puede emanar de los estratos superiores. Debe originarse en aquellos que ya no poseen nada que ganar al preservar lo obsoleto. Es posible imaginar un mundo en el que el dinero cese de ser el eje central de la existencia, donde la labor humana recupere su significado intrínseco, donde las comunidades se organicen en función de necesidades tangibles y no de objetivos abstractos. Tal escenario podría parecer inalcanzable. Sin embargo, toda gran transformación ha comenzado siendo considerada impensable. Hubo una época en que la abolición de la esclavitud era inconcebible, en que el sufragio universal, sin distinción de género, era impensable, en que desafiar a los imperios era inimaginable, hasta que dejó de serlo. Un proceso análogo ocurrirá con la economía. Un día, las generaciones futuras, al mirar retrospectivamente, se interrogarán cómo fue posible que una civilización entera basara su existencia en un esquema tan precario. Esta concepción les resultará tan absurda como lo es para la contemporaneidad la creencia de que la Tierra constituía el centro del universo. No obstante, para que tal transformación se concrete, es imperativo que alguien sea el pionero en cuestionar la fe establecida, que examine el dinero, la deuda y el crédito y los perciba como lo que realmente son: símbolos de poder, no leyes naturales inmutables. Alguien debe quebrar el encantamiento. Esta ruptura no será grandilocuente ni cinematográfica, será de índole íntima. Acontecerá en la mente de un individuo que decida no acatar las reglas impuestas, que opte por construir su existencia al margen del ciclo de consumo incesante, que asimile que la libertad genuina no reside en la acumulación, sino en la reducción de las necesidades. Esta constituirá la semilla del nuevo paradigma. Y cuando tales semillas se multipliquen hasta alcanzar millones, ninguna estructura piramidal podrá sostenerse. Porque el poder real no reside en la cúspide, sino en la base. Siempre ha sido así. La cima solo perdura mientras la base la sustenta. Y el día en que la base decida cesar su apoyo, la pirámide no colapsará. Simplemente dejará de existir. En ese momento, el silencio no será producto del temor, sino del alivio. El estruendo de la maquinaria financiera se detendrá, y por primera vez en un largo periodo, la humanidad percibirá un sonido distinto: el pulso auténtico de la vida, no el tic-tac incesante del mercado. Y en ese silencio se iniciará una nueva narrativa, una que ya no se escribirá con cifras monetarias, sino con decisiones conscientes. Una en la que el valor no se cuantifique en unidades de divisa, sino en tiempo, en salud, en comunidad y en equilibrio.
una donde la economía recobre su esencia original, el arte de administrar lo suficiente en lugar de perseguir lo ilimitado. Este nuevo comienzo no se manifestará con ovaciones o fuegos artificiales. Surgirá a través de gestos discretos, casi imperceptibles, con individuos que emprenden el cultivo de su propio sustento, que reparan objetos previamente desechados, que comparten lo que antes era objeto de transacción. Se concretará mediante comunidades que redescubren el valor de la cooperación por encima de la competencia. Y cuando esta dinámica comience a multiplicarse, la transformación será imparable. No se impondrá por decreto, sino por convicción intrínseca. Porque las revoluciones de carácter duradero no se forjan con clamores, sino con la modificación de los hábitos. Y el cambio de hábitos equivale a la alteración de un sistema. Si cada individuo cesa de medir su éxito por la acumulación y lo redefine por la contribución, el fundamento mismo de la pirámide comienza a desmoronarse. Los grandes poderes, al observar este fenómeno, intentarán adaptarse. Disertarán sobre capitalismo ético, finanzas verdes o crecimiento inclusivo. Nuevas palabras para un mecanismo idéntico. No obstante, el lenguaje ya no será suficiente. La población discernirá la diferencia entre una promesa carente de sustancia y una transformación genuina. Porque la conciencia, una vez activada, no retorna al letargo. El sistema actual se fundamenta en la generación de una escasez artificial. Nos induce a creer en una insuficiencia perpetua, de capital, de tiempo, de éxito. Esta sensación constante de carencia es lo que lo alimenta. Si la totalidad de la población experimentara un estado de satisfacción, el consumo se detendría y con él la economía en su configuración actual. Por ello, el sistema requiere una búsqueda incesante de más. Que se compare, se compita y se cuantifique el valor propio en relación con el de los demás. Sin embargo, el día en que la mayoría descubra que la abundancia no depende del capital monetario, sino de la perspectiva intrínseca, ese juego perderá su razón de ser. Porque la verdadera abundancia reside en aquello que no es susceptible de compra. La serenidad, la salud, la conexión humana y la libertad. Es posible concebir un mundo donde la labor humana se cuantifique por su utilidad tangible y no por su rentabilidad monetaria. Donde la enseñanza, el cuidado, el cultivo o la sanación posean un valor superior a la especulación financiera. Donde los beneficios no se concentren en la cúspide, sino que se distribuyan en la base, allí donde la vida se manifiesta. ¿Una utopía? Quizás, pero toda utopía se inicia como una heterodoxia. La pirámide no sucumbirá por una acción destructiva externa. Colapsará por su propia irrelevancia, porque su lógica se tornará obsoleta. Y este proceso ya se encuentra en curso, aunque pocos lo adviertan. Un número creciente de individuos elige estilos de vida que priorizan el tiempo por encima del capital, la autonomía sobre el estatus y la conexión humana sobre la competencia. Se trata de una transformación cultural profunda que ningún poder económico puede detener por completo. No obstante, el sistema antiguo no cederá sin ofrecer resistencia. Intentará reinventarse en innumerables ocasiones. Propondrá nuevas distracciones, nuevos incentivos y nuevas formas de endeudamiento camufladas como oportunidades. Y en esto residirá la prueba crucial, porque el reconocimiento de la trampa no es suficiente. Es imperativo resistir la tentación de reincidir en ella. La historia revela que cada generación ha erigido su propia estructura piramidal. La del trabajo perpetuo, la del consumo incesante, la de la información desbordante. En la actualidad, la sociedad se encuentra bajo el yugo de una pirámide digital, donde los datos se han transmutado en la nueva divisa. Los hábitos, las preferencias y los temores individuales se comercializan al mejor postor.
Pero, al igual que sus predecesoras, esta estructura posee un límite inherente. Cuando los individuos comiencen a reivindicar su privacidad como un derecho fundamental, cuando asimilen que su atención posee un valor superior a cualquier anuncio publicitario, esa pirámide también experimentará su colapso, y con ella se disipará la quimera del control absoluto. Porque el control absoluto es intrínsecamente incompatible con la libertad. Y toda estructura que pretenda dominar cada faceta de la existencia humana termina sucumbiendo bajo el peso de su propio exceso. La historia corrobora esta máxima. Ningún imperio, por vasto o sofisticado que haya sido, pudo resistir indefinidamente la arrogancia de considerarse indispensable. El colapso, por consiguiente, no se configurará como una tragedia, sino como una corrección natural. El momento en que la humanidad cese de perseguir espejismos externos para comenzar a mirar hacia su interior. La confusión será inevitable, sin duda. Se manifestarán el caos, las pérdidas y la incertidumbre. No obstante, tras estos fenómenos, algo nuevo comenzará a germinar. Un sistema de menor escala, más humano y más auténtico. No será perfecto, pero sí sostenible. No se fundamentará en una fe ciega, sino en una cooperación consciente. Las economías de ámbito local experimentarán un renacimiento. La tecnología, en lugar de servir al consumo masivo, se orientará hacia la promoción de la autosuficiencia. Los valores intrínsecos se redefinirán. El éxito ya no será conceptualizado como la mera victoria, sino como el equilibrio. No se tratará de acumular más, sino de requerir menos. Y lo que hoy se percibe como una aspiración idealizada, en el futuro se convertirá en una máxima de sentido común. Cada crisis funge como un espejo que revela la esencia de la propia humanidad. Y la crisis global actual está demostrando que se ha confundido la abundancia con la dependencia, la libertad con la deuda y el progreso con el consumo. Es una lección severa, pero indispensable. La especie humana ha demostrado, de forma reiterada, su capacidad de reinventarse. Lo hizo tras conflictos bélicos, periodos de hambruna y pandemias. Lo hará nuevamente. Y quizás, en esta reinvención, redescubra una cualidad perdida hace siglos: la capacidad de vivir en equilibrio con lo poseído, y no en la constante persecución de lo deseado. El dinero, en algún momento futuro, será percibido como lo que verdaderamente es: una herramienta, no un fin en sí mismo. Y las generaciones venideras observarán la época actual con una amalgama de asombro y compasión, similar a como la contemporaneidad observa a aquellos que profesaban la creencia de una tierra plana. Porque cada era posee su propio mito fundacional, y el nuestro fue la convicción de que el crecimiento podía ser ilimitado. No obstante, los mitos no se extinguen, se transforman. Y de las ruinas de esta creencia surgirá otro relato. Uno que no proclame más, sino mejor. Uno que no exalte la acumulación, sino la suficiencia. Uno que no segmente el mundo entre vencedores y vencidos, sino que lo reconcilie con sus propias limitaciones. Entonces, al observar retrospectivamente, se comprenderá que la pirámide no constituyó únicamente una estructura económica, sino una profunda lección de índole espiritual. Reveló el costo de una ambición desprovista de propósito, de un poder carente de compasión y de un progreso desalmado. Y al asimilar esta verdad, quizás se aprenda la enseñanza más trascendente: que el valor auténtico nunca residió en la cúspide, sino en la base. En la gente común, que día a día labora, crea, cuida y sustenta el mundo. Cuando ellos despierten y asimilen su inherente fortaleza, ninguna pirámide se erigirá de la misma manera. Y ese despertar no se manifestará como un evento súbito, sino como un proceso lento, profundo e irreversible. Se iniciará cuando la población cese de buscar salvadores externos.
Cuando comprenda que ningún actor político, ninguna entidad bancaria central, ningún gurú financiero puede resolver lo que, en esencia, constituye un problema de conciencia colectiva. Porque la pirámide no está construida únicamente de capital monetario. Está formada por creencias. Y mientras se persista en la convicción de que el valor emana de los estratos superiores, la estructura continuará siendo sustentada. No obstante, una transformación ya se encuentra en curso. Se percibe en las conversaciones cotidianas, en la creciente desconfianza hacia las instituciones y en la perspectiva con la que las nuevas generaciones abordan el trabajo y el éxito. No buscan estabilidad dentro de los parámetros del sistema, sino un sentido trascendente al margen de él. Anhelan tiempo, propósito y comunidad. Y aunque muchos lo interpreten como apatía, en realidad constituye el preludio de una revolución silenciosa. Durante siglos, el fundamento de la economía ha sido una premisa elemental. Para que algunos obtengan beneficios, otros deben incurrir en pérdidas. No obstante, ¿qué sucedería si esta lógica fuera falaz? ¿Y si el error fundamental residiera en la asunción de que el bienestar de unos demanda el sacrificio de otros? El sistema actual no se mantiene por su eficiencia intrínseca, sino porque se ha asimilado esta falsedad como una verdad natural. Se nos ha inculcado la idea de que la competencia engendra progreso, si bien su resultado ha sido el agotamiento. Se nos ha persuadido de que la deuda impulsa el crecimiento, cuando en realidad ha fomentado la dependencia. Se nos ha reiterado la inevitabilidad de la inflación, pero lo verdaderamente ineludible es el colapso de un modelo cimentado en promesas ilimitadas dentro de un contexto mundial de recursos finitos. Y aún con este conocimiento, cada nueva generación nace bajo la convicción de ser la excepción. Cree que dominará el juego con mayor destreza que sus predecesores, que descubrirá la fórmula para prevalecer dentro de la pirámide, sin percatarse de que el único modo genuino de ganar es cesar la participación. Los imperios económicos, al igual que las estructuras políticas, no sucumben por la escasez de capital, sino por la pérdida de fe, cuando la población común deja de creer en la equidad de las reglas, cuando ya no percibe recompensa en el esfuerzo ni seguridad en el ahorro, cuando asimila que la totalidad es una quimera sustentada por promesas vacías y cifras infladas. Y ese momento se aproxima, no con violencia, sino con indiferencia. El verdadero colapso del sistema no emanará del caos, sino del abandono, de millones de individuos que simplemente se desconectan, que cesan de alimentar la maquinaria, que se niegan a continuar participando en un juego que beneficia exclusivamente a una minoría. Se tratará de un éxodo silencioso, un cambio de rumbo en la corriente temporal. Las urbes podrían reducir su tamaño, las economías se tornarían más locales y las interacciones humanas más directas. El poder ya no residirá en la acumulación, sino en la resiliencia. No en quien posee más, sino en quien requiere menos. Y esta perspectiva generará temor en aquellos que derivan su sustento del control. Porque una población que no teme la pérdida, que no depende del crédito ni de la promesa, resulta imposible de someter. El poder económico, históricamente, ha sido de naturaleza psicológica. Se fundamenta en la premisa de que la supervivencia es inviable sin el sistema. No obstante, el día en que se descubra la capacidad de subsistir con menos, de producir con las propias manos y de apoyarse en la comunidad, la estructura completa comenzará a tambalearse. En ese punto, las administraciones gubernamentales y las corporaciones intentarán proponer nuevas versiones del mismo juego. Se presentarán monedas digitales de Banco Central, rentas básicas condicionadas y programas de fidelización globales. Todo ello diseñado para mantener a los individuos dentro del sistema, para generar una sensación de protección mientras se ejerce la observación y la cuantificación. Sin embargo, la libertad genuina no es susceptible de programación.
No se administra, se elige. El futuro se bifurcará entre aquellos que opten por la comodidad del control y quienes asuman la incomodidad inherente a la libertad. Los primeros permanecerán dentro del sistema, depositando su confianza en que el Estado y las instituciones bancarias salvaguardarán su seguridad. Los segundos, en cambio, se desvincularán de la pirámide, construirán nuevas redes, nuevas formas de valor y nuevas comunidades. Y aunque inicialmente puedan parecer una minoría, con el tiempo se convertirán en mayoría, porque la libertad, una vez experimentada, no se olvida. La transformación no se manifestará de manera uniforme. Algunas naciones ofrecerán una mayor resistencia, mientras que otras se adaptarán con prontitud. Las economías que asimilen que el capital monetario no puede expandirse a un ritmo superior al de la realidad tangible serán las primeras en alcanzar un estado de equilibrio. Aquellas que persistan en el modelo obsoleto, apostando por la deuda y la ilusión, experimentarán caídas más severas. No obstante, incluso estas caídas formarán parte de un aprendizaje colectivo. Y en medio de todo este caos, emergerán nuevas interrogantes. ¿Cuál es la verdadera esencia del valor? ¿Qué constituye la riqueza? ¿Qué implica una vida plena? Durante demasiado tiempo, estas respuestas han sido impuestas desde los estratos superiores. Ahora, volverán a ser definidas desde la base, desde el fundamento que sustenta la existencia cotidiana. El valor residirá en el sustento, en la energía, en el conocimiento compartido. La riqueza se manifestará en el tiempo libre, en la salud y en la confianza mutua. Y una vida plena implicará la capacidad de elegir sin temor, sin depender de una estructura que impone sus decisiones. Esta transformación no demanda la aparición de grandes líderes, sino la acción de millones de individuos comunes que realicen pequeñas elecciones divergentes. Ahorrar de manera diferente, consumir con otra perspectiva, pensar de un modo distinto, porque cada acto consciente socava el mecanismo inconsciente del sistema. Y de forma gradual, la pirámide se transformará en un recuerdo, no en un símbolo de poder, sino en una advertencia, un recordatorio de lo que acontece cuando una civilización confunde la ilusión con la verdad, el crédito con la creación y la acumulación con la plenitud existencial. En ese momento, el dinero no se erradicará, pero cesará de ser el eje central. Se convertirá en lo que siempre debió ser, una herramienta, no un señor. Y la economía volverá a girar en torno a la vida, y no a la deuda. La transformación ya ha comenzado. Se percibe en las conversaciones, en la cultura y en la desobediencia silenciosa de quienes eligen un sendero alternativo. Y aunque la pirámide persista erguida por un tiempo adicional, ya se está vaciando progresivamente. Su magnificencia es una mera ilusión óptica. Aquello que la sustenta está experimentando un desplazamiento, y cuando la totalidad del peso se haya reubicado, la estructura se derrumbará por sí misma, sin necesidad de impulsos externos. Y ese día, al contemplar los vestigios del sistema obsoleto, la perspectiva no será de ira, sino de comprensión. Porque se asimilará. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. A continuación seguimos. Su necesidad intrínseca. Que sin esa ilusión el valor de la realidad no habría sido aprendido. Que sin ese exceso la importancia de la suficiencia no habría sido entendida. Y así, lo que se inició como un engaño, culminará en una lección. Una lección inscrita a lo largo de siglos de codicia y crisis, de burbujas especulativas y rescates financieros, de promesas y desengaños. Una lección que finalmente se estará dispuesto a escuchar.
La asimilación de esta lección constituirá el verdadero punto de inflexión. No bastará con una comprensión meramente intelectual. Será necesario experimentarla. Porque la pirámide se sustenta no solo en el ámbito económico, sino en la configuración del pensamiento, en la métrica del valor individual y en la concepción de las necesidades para la felicidad. Modificar esto trasciende con creces la reforma de un sistema financiero. Representa una transformación paradigmática de índole cultural, emocional e incluso espiritual. A lo largo de siglos, la humanidad ha existido bajo una narrativa central, la del progreso ilimitado. Una historia que auguraba un mañana perennemente superior al presente, que afirmaba que el crecimiento solventaría cualquier desafío y que la tecnología compensaría todo error. Sin embargo, en la actualidad, al borde del agotamiento, esta narrativa se desintegra. Por primera vez, comienza a surgir la sospecha de que el progreso no implica necesariamente avanzar, sino recordar. Recordar aquello que se ha olvidado en la incesante búsqueda de la acumulación. La pirámide indujo la creencia de una posesión del mundo, cuando en realidad se fomentaba una desconexión progresiva de él. Instó a dominar la tierra en detrimento de la coexistencia pacífica. Persuadió de que el valor residía en aquello susceptible de cuantificación, mientras que lo esencial, la confianza, la paz, la cooperación, resulta inmensurable. Y ahora, mientras el sistema exhibe signos de inestabilidad, la humanidad se encuentra ante la oportunidad de reconectar con aquello que primariamente la definió como especie, el sentido. La transformación inminente no será de índole meramente económica, sino de significado profundo. Representará el tránsito de una civilización que cuantifica todo en términos de beneficio a una que lo evalúa en función del equilibrio, donde la eficiencia no se limite a producir más, sino a minimizar el desperdicio, donde el éxito no consista en el crecimiento ilimitado, sino en la sostenibilidad, donde la abundancia no se mida por la posesión, sino por la capacidad de compartir sin temor. Toda transformación, no obstante, conlleva un periodo de duelo. Habrá quienes lamenten la pérdida del mundo obsoleto, de su aparente estabilidad y de su quimera de riqueza infinita. Y esto es comprensible, porque incluso una ilusión puede ofrecer consuelo. La existencia bajo un sistema que, aunque injusto, es predecible, resulta menos intimidante para muchos que confrontar la libertad genuina. La libertad, en última instancia, implica responsabilidad. Y la responsabilidad es una carga cuyo peso pocos han aprendido a sobrellevar. Sin embargo, constituye también el único sendero hacia la madurez colectiva. Porque la humanidad, a lo largo de siglos, ha actuado como un infante consentido que derrocha sin reflexionar, que promete sin evaluar y que solicita préstamos sin la intención de saldarlos. Y ha llegado el momento de su crecimiento. El colapso del sistema actual no se interpreta como un castigo, sino como una oportunidad de maduración. Un recordatorio de que la humanidad no es una deidad del capital, sino un administrador de una realidad intrínsecamente limitada. Que la naturaleza no es una corporación, sino un hogar. Que la economía no puede sustentarse si socava el ecosistema del cual depende. Los indicios se manifiestan de forma ubicua. El agotamiento de los recursos, las crisis energéticas, las tensiones sociales y las migraciones masivas. Todo apunta a una misma conclusión. La pirámide se desintegra desde su interior. Sin embargo, lo que muchos perciben como el fin podría ser simplemente el comienzo de una nueva modalidad de existencia. No se tratará de un retorno al pasado, sino de un reencuentro con lo esencial, con la noción de comunidad, de cooperación y de límites naturales inherentes. Será el reconocimiento de que la riqueza genuina no reside en la acumulación, sino en el acto de compartir.
que el poder no se ejerce mediante el dominio, sino a través del cuidado, que la libertad no se obtiene evadiendo el sistema, sino construyendo alternativas tangibles al margen de él. La resistencia será una constante, indudablemente. Aquellos que se benefician del orden preexistente emplearán todos los medios a su disposición para mantenerlo activo, incluso cuando ya se encuentre inoperante. Manipularán los medios de comunicación, las normativas legales, las crisis y los discursos. Proclamarán el peligro inherente al cambio, la primacía de la estabilidad y la inexistencia de otra alternativa. No obstante, la verdad es que la opción divergente siempre ha estado presente. La capacidad de subsistir sin depender de una estructura que requiere un crecimiento constante para evitar su colapso. La naturaleza jamás ha requerido un crecimiento ilimitado para su existencia. Un árbol no se expande indefinidamente. Alcanza su tamaño óptimo, proporciona sombra y frutos. Y al perecer, nutre el suelo que posibilitará la vida de otro. Este es el ciclo auténtico. Y la humanidad, que se ha percibido al margen de él, deberá recordarlo. Quizás esta sea la enseñanza más profunda, que la economía humana debe reconfigurarse para emular los principios de la naturaleza, ser circular, equilibrada y regenerativa, que el valor no debe cuantificarse por lo que se extrae, sino por lo que se restituye. En ese futuro, la labor humana recobrará su propósito intrínseco. Dejará de ser meramente un medio de subsistencia para convertirse en una forma de participación creativa. La tecnología operará como un aliado del tiempo, no como un adversario. Servirá para liberar al ser humano de tareas carentes de significado, permitiendo su dedicación a actividades que lo definen auténticamente: aprender, enseñar, crear y cuidar. Y aunque en el presente esto pueda parecer un sueño distante, toda gran transformación se inició con una minoría que decidió concebir una realidad diferente. Aquellos que hoy adoptan un estilo de vida sencillo, que cuestionan el consumo desmedido y que optan por la cooperación frente a la competencia, están sentando las bases de este nuevo mundo. Porque, en última instancia, la historia no es redactada por los poderosos, sino por aquellos que resisten sin capitular. Por quienes, aun conscientes de que el sistema está configurado en su contra, eligen actuar de manera diferente. Por quienes comprenden que la transformación no se inicia en los mercados ni en las legislaciones, sino en la conciencia individual. Y cuando estas conciencias se multipliquen hasta ser ineludibles, la pirámide sucumbirá sin violencia, sin un colapso espectacular, sin estruendo. Caerá porque ya no habrá quien la sustente. Porque las manos que antaño la alimentaban estarán consagradas a la edificación de algo distinto. Y este será el auténtico epílogo del esquema Ponzi de alcance global. No su aniquilación, sino su abandono. No una revolución armamentística, sino una revolución de significado. Cuando este acontecimiento se materialice, no habrá vencedores ni vencidos. Solamente una humanidad que, tras siglos de extravío, finalmente comprenderá que la riqueza que buscaba externamente siempre residió en su interior. En la cooperación, en la empatía y en la capacidad de crear sin destruir. Y quizás, por primera vez en la historia, se asimilará que la economía no necesita adoptar la forma de una pirámide. Puede ser un círculo donde el valor fluya, en lugar de acumularse. Donde el poder se comparta, no se concentre. Donde la confianza recupere su estatus de verdadero oro. Entonces, al rememorar esta época en retrospectiva, quizás se esboce una sonrisa, porque se comprenderá que la gran estafa del mundo moderno constituyó, paradójicamente, la semilla de su propio despertar. Y en este despertar colectivo se manifestará la confusión,
puesto que durante un periodo excesivamente prolongado se confundió la realidad con la apariencia. Se habituó la medición del éxito por lo que se exhibía, no por lo que se experimentaba. Se inculcó la premisa de que quien posee más tiene un valor superior, una creencia que ha moldeado sociedades enteras. Sin embargo, cuando la pirámide comience a fracturarse de forma genuina,